Y ahora vamos a hablar de esto. Este título me lo busqué yo, no sé por qué me lo busqué, porque después a la hora de prepararlo me di cuenta que era un poquito más complicado el darle forma a la charla, ¿no? Y esto viene un poco a raíz, pues eso, de la gran variabilidad que tenemos en nuestros pacientes, formas leves, formas complejas, que realmente unos salen con unos tratamientos, otros con otros, pero es que incluso pacientes con formas complejas, unos salen con unos tratamientos y otros salen con otros. A ver si podemos explicar un poco hasta dónde podemos, por qué es esto, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, un poquito el esquema de la charla es hablar de medicina, ¿qué es la medicina personalizada o medicina individualizada? Bueno, un poco un aspecto conceptual. ¿Qué factores influyen, por ejemplo, en la elección de diferentes tratamientos? Vamos a hablar de la edad, de la duración de la enfermedad inflamatoria, de si estamos tratando actividad de la enfermedad o secuelas ya de la enfermedad, de perfiles de pacientes. Hay distinto perfil, ya veremos cómo definimos perfil, que puede ser mejor para un tratamiento o para otro. ¿Qué tenemos hasta ahora de factores predictivos de respuesta a los tratamientos? Si supiésemos que este paciente tiene estos factores y con eso este tratamiento es ideal porque responde el 90%, estaríamos en un escenario ideal y no, ya veremos que no lo estamos. ¿De qué disponemos hoy en enfermedad inflamatoria intestinal de medicina personalizada? ¿Cuál puede ser el futuro, que esperemos no muy lejano, de medicina personalizada en enfermedad inflamatoria? Y bueno, y después unas conclusiones, ¿no? La medicina personalizada, y esta es la única definición que vamos a poner, después ya no van a ser así tan rollo, pues viene definida ya. También se llama medicina de precisión y es el conjunto de procedimientos médicos que permiten agrupar pacientes, separar pacientes en grupos, ¿no? En grupos según qué predicción de respuesta tienen a un tratamiento o en grupos según qué riesgo tiene de desarrollar una enfermedad. Es decir, permite más o menos seleccionar qué pacientes vas a tratar de una manera, qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar algún tipo de enfermedad. Esta definición surgió muy unida al concepto de medicina genómica. Inicialmente se asoció la medicina personalizada pues a un estudio genético en el cual determinaba qué pacientes tenían unos genes y por ahí se podían tratar de una manera. Y esto fue unido sobre todo al desarrollo de terapias en oncología, ¿no? En oncología es probablemente la parte de la medicina donde se hace hoy por hoy una medicina de precisión mayor, con sus limitaciones, pero es donde más medicina de precisión se hace. Muchos tumores se han conseguido tener información sobre qué proteínas, qué genes, qué mutaciones tiene un paciente, que permite seleccionar esa diana y un tratamiento específico para tratar ese tumor. Y en algunos casos ha producido grandes avances con una mejora de la supervivencia impresionante, ¿vale? Digamos, es el ejemplo clásico de medicina de precisión basado en análisis genéticos, medicina genómica. Pero en enfermedad inflamatoria intestinal es más complejo la medicina personalizada. Hay factores que son individuales, pero que no son genéticos, y después ya habíamos hablado el año pasado de los factores ambientales. Hay muchísimos factores ambientales que han salido también hoy a colación, que también influyen después en la necesidad de un tipo de tratamiento u otro. Esto de la medicina personalizada, ya en el año 2005 la FDA recomendó a la industria farmacéutica que desarrollase esta línea de medicina personalizada, y ya incluso en ese mismo año, 2005, bueno, pues un artículo de opinión en El País comentaba una carta del New York Times. Estamos hablando de algo que ya es de hace 13 años al menos, que se viene hablando de este tipo de medicina. Y en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué es medicina personalizada? Pues podemos acabar aquí ya y nos vamos, ¿no? Con todo esto de medicina genómica y demás, pues no tenemos prácticamente nada, ya lo veremos, prácticamente no tenemos nada. Entonces podemos decir, no hay nada, pero bueno, y no hay nada. Ya veremos que algo hay, pero todo muy básico, ¿no? Muy básico. Esta diapositiva lo que os muestro es un poquito, queríamos representar lo que es una consulta de nuestros compañeros de hígado, con los que compartimos sala y puerta a puerta prácticamente, y esta podríamos decir que es nuestra consulta de inflamatoria, ¿vale? En las consultas hay algunas
procesos médicos en los cuales está todo como es todo muy objetivo. Hay un checklist en el cual pues uno tiene una hepatitis C, le hacen un fibroscan y da 6,4 y tiene un genotipo 3. Pues bueno, pues tú esa información la puedes meter en una aplicación, si no te la quieres saber de memoria, le das al botón y te sale que necesitas el tratamiento con estos 3 fármacos antivirales y curas el 90%, 98% de las hepatitis C. ¿Qué ocurre en nuestra consulta que está al lado? Cuando llega el residente, el R4, a rotar con nosotros y viene de haber rotado en la consulta de hígado, nuestro R4 de digestivo, pues la primera semana es un susto, porque dice, ¿esto qué es? Aquí no hay aplicación, aquí no hay un checklist, aquí no hay darle un botón y que sale un tratamiento. 2 pacientes con el mismo proceso, más o menos, con la misma enfermedad, con la misma afectación, con el mismo periodo de evolución y demás, pues resulta que ahí vamos nosotros y hacemos como el alquimista y puede salir con un tratamiento o con otro, ¿no? Dice, pues esto es dificilísimo, esto no me gusta, ¿no? Esto no le gusta a él, tampoco le gusta al paciente y no nos gusta a nosotros. El problema es que estamos en este escenario, no tenemos un escenario de tratamientos que curen el 90%, como la hepatitis C. Estamos hablando, y todos lo sabéis, porque lo sufrís, otros escenarios de otras respuestas a los tratamientos, ¿vale? Otro aspecto de la medicina personalizada, a ver, es lo que aquí llamo decisión compartida entre el médico y el paciente. Es decir, estamos hablando de enfermedades crónicas en las cuales no hay una cura de ellas, y todos lo sabéis. Afortunadamente hay tratamientos que pueden controlar la actividad de la enfermedad, que el paciente esté bien, pero todos sabéis que no lo curamos, la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, una enfermedad crónica que no tiene cura, a ver, aquí tenemos que compartir la decisión de tratamiento, y todos lo sabéis que en la consulta habitualmente nos gusta explicar las opciones de tratamiento, pues porque ninguna de ellas es perfecta, ninguna de ellas es 100% eficaz. Bueno, siempre solemos recomendar una u otra. También es verdad que no lo dejamos ahí que el paciente decida, eso tampoco nunca lo hacemos. Pero bueno, le contamos un poquito los pros y los contras de las distintas opciones. ¿Y por qué es importante esto? Pues por esto, debemos de conseguir en el paciente la adherencia al tratamiento. Es decir, si el médico va y le dice que tiene que tomar no sé qué y el paciente no se marcha convencido porque ha visto que esa es la mejor decisión para él y él la comparte, pues vamos a tener un problema de adherencia. ¿Qué implica la adherencia? La adherencia es el no cumplimiento del tratamiento. La palabra lo dice, pero viene a ser esto. Es un estudio clásico en el que se vio ya hace 15 años cómo a pacientes con colitis ulcerosa que estaban en remisión, es decir, estaban bien, entre que fuesen adherentes a la mesalazina o no fuesen adherentes, la evolución era esta. ¿Qué significa esta gráfica? Pues que prácticamente recaían pues un montón de pacientes que no se tomaban la medicación, y no se la tomaban pues porque probablemente no estaban convencidos. Cuando eso estaban bien, tenían olvidos, pero otras veces pues decían, pues si estoy bien, ¿para qué la voy a tomar? Entonces, esta decisión compartida en estas enfermedades es importante a la hora de ver los distintos tratamientos con los que tenemos. ¿Qué factores influyen, y vamos a ir un poco ya centrando el tema, en que un paciente salga con un tratamiento o con otro? Bueno, pues vamos a hablar de cosas de entrada feas, que son los errores, ¿eh? Hay estudios ya, bueno, afortunadamente ya de hace tiempo, pero bueno, otros más recientes, del 2014, que vieron cómo la variabilidad en el tratamiento en algunos pacientes pues dependía del médico. Dependía del médico que atendiese al paciente. Este es un estudio llevado a cabo en Boston, en Estados Unidos, en el cual eran pacientes que acudían a la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal derivados por otros gastroenterólogos generales, y se vio cómo había, bueno, no vamos a hablar de todos estos porcentajes, pero había un montón de pacientes que en realidad estaban recibiendo tratamientos o con dosis infraterapéuticas o no estaban recibiendo tratamientos que realmente estaban indicados. Por ejemplo, pues poner una espuma rectal en una colitis ulcerosa distal cuando está en brote, pues se trataban con corticoides. Es decir, probablemente errores médicos, digamos, puede justificar que un paciente salga con una cosa o con otra, ¿vale? Pero es que estos errores a veces eran graves. Es decir, habló Isabel del riesgo de los trombombolismos en hospitales americanos de nivel, y estamos hablando también allí de Boston, pues en principio había un porcentaje importante de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en que no se había realizado una profilaxis con el clesane, con la heparina que usamos cuando un paciente ingresa en el hospital, y esto sí que sume al paciente en un riesgo de complicaciones serias, ¿vale? O sea que una cosa puede ser errores. ¿Qué otra cosa hace que un paciente pueda salir con un tratamiento distinto de otro? Pues la propia práctica de
práctica médica de esa unidad. Es decir, estamos hablando de que en estas enfermedades existen áreas de incertidumbre importantes. Hay muchas cosas que no conocemos. Disponemos de tratamientos que no son todo lo eficaces que queremos, que unos pacientes van y en otros no van. Que los estudios publicados hay veces que con la misma medicación salen unos resultados y en otro hospital con esa misma medicación pacientes similares tienen otros resultados. Es decir, existen muchas áreas de incertidumbre que pueden, por ejemplo, aquí aparecen cuantificadas. Esto es un consorcio, un grupo de 7 centros americanos, estamos hablando de centros de nivel de atención a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y no se ve, pero os lo resumo. Se vio cómo analizaron simplemente cuál era el porcentaje de pacientes en cada uno de los hospitales que, por ejemplo, en Crohn estaban recibiendo fármacos biológicos. Pues habían unos hospitales que el 60% de los Crohn recibían biológicos y en otros centros el 31%. Bueno, y así con cualquiera de las otras medicaciones. ¿Quién estaba haciéndolo bien? ¿El de 60 o el de 30? Pues probablemente estaban haciéndolo bien los dos. Eran hospitales de alto nivel, digamos, de que no estamos hablando de diferencias de un hospital pequeño, uno grande o con más experiencia o menos, y eran pacientes igual de complejos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que con enfermedades, con este nivel de incertidumbre que tenemos a veces en la toma de decisiones, pues tendremos que esperar a ver qué ocurre evolutivamente. Es decir, al cabo de los años con estos hospitales habrá que ver cuando se publique qué ha pasado con esos pacientes. Es decir, a lo mejor han ido mejor los que se han tratado menos. Pues no lo sabemos. Pues una fuente de variabilidad precisamente viene derivada de nuestro desconocimiento de muchos aspectos de la enfermedad, ¿vale? Hace que unos centros sean más, palabra mal usada, agresivos con el tratamiento e indiquen precozmente tratamientos inmunosupresores o biológicos y en otros lo tengan un poquito más retrasado. Otra causa que puede motivar, y esta sí que es importante también, diferencias de tratamiento de un paciente a otro es la edad. La edad va a condicionarnos mucho a la hora de tomar decisiones terapéuticas en vosotros, ¿vale? Esta es una diapositiva que se da en el curso de residentes de GETECO todos los años y me gustó y la cogí para mí. Aquí viene a decir que la enfermedad inflamatoria intestinal llamamos Crohn y colitis, pero hay muchas colitis y hay muchos Crohnes, es decir, todos sabemos que no son iguales las enfermedades. Y aquí lo que viene a decir es que parte de las diferencias pueden deberse al peso de los genes o al peso del ambiente, es decir, sabemos que es una mezcla de genes y ambiente, pero bueno, en algunas personas que a lo mejor la enfermedad debuta precozmente, obviamente va a tener mucho más peso, digamos, la predisposición, el riesgo genético que los factores ambientales, la exposición a la dieta, a antibióticos, al tabaco y demás. Pero en pacientes añosos, probablemente el riesgo genético es mucho más bajo y es mucho más lo que influye en factores ambientales. Clásico ejemplo son niños pues de 2 años, 3 años que debutan con enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí obviamente prácticamente casi el 100% son los genes. Se han descubierto genes, por ejemplo, formas genéticas que están asociadas a estos genes. Uno es el de la autofagia, otro es la de interleuquina 10, que en estos casos, os pongo aquí esta foto, este es Francisco Mojica, que es un investigador alicantino, que es el que sale en la prensa, que probablemente debería ser un candidato al premio Nobel, ¿no? al premio Nobel por su investigación sobre cómo poder hacer corta-pega de genes, ¿no? En principio él desarrolló primeramente una teoría que después por otros fue aplicada en el corta-pega de genes. Pues probablemente este corta-pega de genes podría probablemente en estos pacientes con formas muy precoces de enfermedad inflamatoria intestinal de base genética, pues poder llegar a corregir esa alteración genética. Bueno, son muy poquitos pacientes los que desarrollan eso, afortunadamente, pero bueno, quizás en esos casos podríamos disponer en el futuro de una posibilidad terapéutica en ellos, probablemente curativa. ¿Qué más cosas tenemos que saber de la edad? Bueno, pues que no se comportan igual en respuesta a los fármacos ni en seguridad con los fármacos los pacientes de más edad o de menos edad. ¿Y dónde ponemos el corte de más edad o menos edad? Pues no está muy claro. En este estudio español se ha puesto en 65 años. Hay publicaciones que lo han puesto en 50 y otros en 60. No sabemos cómo considerar ese concepto de añoso, ¿no? En este estudio español, está publicado este año, en el 2018, y bueno, hemos colaborado como unidad aportando pacientes, pues comparó 1.374 pacientes que se diagnosticaron de Crohn o colitis ulcerosa por encima de los 60 años, y lo comparó con un número igual de pacientes
también aquí en España, que se habían diagnosticado entre los 40 y los 60 años de edad. Y claramente se observó cómo las tiopurinas, el Imurel y la mercaptopurina, se asoció a mayor riesgo de toxicidad hepática, por ejemplo, en los pacientes de más de 60 años. Y los pacientes que recibían anti-TNF, pues el infliximab, el Humira, pues en principio presentaban más riesgo de cáncer o de infecciones y tenían más de 60 años al diagnóstico. Bueno, pues esto tenemos que tenerlo en cuenta los médicos cuando indicamos fármacos también. ¿Por qué? Porque tenemos estudios también, aparte de este estudio español, este estudio ya que lleva hace unos 7 años, un estudio francés muy importante, también demostró que en mayores de 65 años el riesgo de usar Imurel pues aumentaba el riesgo de linfomas. Pero respecto a los pacientes de menos edad, también aumentaba el cáncer de piel, no melanoma. Entonces, también lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, tenemos que siempre sopesar en la balanza riesgo-beneficio. Si un paciente tiene una enfermedad muy agresiva y necesita, pues vale, se lo damos. Pero si no la tiene tan agresiva y disponemos de otras alternativas, pues a lo mejor tenemos que obviamente seleccionar otro grupo de fármacos. Este estudio español, este es el primero que os había comentado, mostró que estas diferencias de riesgos que los médicos sabemos que tienen nuestros pacientes en función de la edad, probablemente justifica cómo los pacientes de más edad reciben menos inmunosupresores y menos biológicos, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn. Es decir, probablemente esto, más que indicar que sean formas más leves de la enfermedad, probablemente está indicando que somos más proclives en estos pacientes a no usar estos fármacos por miedo, un poquito por miedo, por riesgos, realmente, por miedo, por conocimiento de que hay un mayor riesgo con estas medicaciones. Cosa que no quiere decir que no se utilicen, pero obviamente sopesando esto, ¿no? Otra cosa que condiciona las diferencias de tratamiento de unos pacientes a otro es lo que aquí llamo perfiles de pacientes. Bueno, esto de perfil de pacientes, aquí os pongo estos emoticonos, yo no los uso, pero me sirvieron para intentar un poquito ilustrar esto. Está el siempre positivo, ¿no? El que siempre está bien, va a la consulta y dices, estos análisis, esta calprotectina no me gusta mucho, esta PCR va a venir mal. Y abre la puerta y siempre está bien, no tiene síntomas, está fenomenal, hace una deposición o 2 al día formada, y dices, pues vaya cara que me quedo. Y pues ya cuando ves que pasa 6 meses, pasa 1 año, seguimos igual, y dices, bueno, es que este es muy positivo. Y después está el otro que, bueno, aquí le ponemos el que pide ayuda, el siempre negativo, ¿no? Como Bangal, siempre negativo, siempre está mal, siempre está quejándose, le haces análisis, aquí no veo nada, esto ¿cómo será? ¿Será que es nervioso? Bueno, pues tenemos esos dos perfiles que al médico son dos perfiles extremos, todos sabemos que la mayoría son perfiles objetivos, que todos sabemos más o menos en qué escenario jugamos, pero bueno, estos perfiles existen. El médico se le genera un dilema, ¿qué hacer con estos pacientes? Bueno, pues lo que necesitamos, pruebas objetivas, es decir, estamos hablando de que los síntomas en la enfermedad de Crohn, por ejemplo, es una moneda al aire, un paciente se queja mucho, le haces una endoscopia, el 50% no tienen actividad. Un paciente no se queja nada, le haces una endoscopia con enfermedad de Crohn y el 50% tiene úlceras. Entonces, bueno, necesitamos pruebas objetivas. Disponemos de pruebas radiológicas, enteroTAC, enteroresonancia, la endoscopia y la calprotectina. Esto nos puede ayudar un poquito a estos pacientes que no nos encaja demasiado lo que nos cuentan con nuestra apreciación, pues para poder ofertarles un tratamiento acorde con lo que realmente necesitan. Y estos pacientes de siempre negativo, también hay que tener en cuenta que esos síntomas pueden tener explicación dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Un paciente con Crohn o colitis también tiene síndrome de intestino irritable. Un paciente con Crohn operado puede tener una mala absorción de sales biliares y tener diarrea y ruidos y movimiento intestinal. Puede tener un sobrecrecimiento bacteriano. A ver, puede tener una estenosis fibrosa, puede tener una estrechez ahí que no está activa la enfermedad, pero que le está condicionando síntomas. Y tú le haces calprotectina si es normal y una enteroresonancia te dicen que hay no actividad. Es decir, todas estas cosas las tenemos que analizar antes de decidir un tratamiento. Asumiendo riesgos, ¿qué quiero decir con esta diapositiva? Que después también tenemos que tener en cuenta los riesgos que está dispuesto a asumir el paciente cuando le hablas de fármacos con porcentajes de efectividad de un 30%, 40, 50 y de riesgos de un X%, ¿no? Ahí hay que tener un poco en cuenta también, obviamente, y siempre lo tenemos, lo que el paciente quiera, ¿no? En este caso le contamos y, bueno, intentamos decirle lo mejor que creemos que es para él, pero el paciente, cada uno asume los riesgos que él considera que debe de asumir. Este es un estudio que nada, simplemente os lo resumo. Esto aquí marca
qué riesgos está dispuesto a asumir los pacientes cuando tiene una enfermedad grave, pues vemos cómo prácticamente no hay, se mantiene. Es decir, tú aquí tienes un riesgo 0% con una medicación y aquí casi un riesgo de un 1%. Y ves que los pacientes que tienen una forma grave de la enfermedad, prácticamente el 80-90% asumen esos riesgos. Es decir, tienen una forma grave y para controlar la enfermedad están dispuestos a asumir ese porcentaje de pacientes. Sin embargo, aquí veis cómo estos son el grupo de pacientes que tienen formas más leves de la enfermedad. Cuando les planteas este rango de riesgos, claramente disminuye respecto a los que tienen formas graves. Es decir, están dispuestos a asumir menos riesgos. Parece de perogrullo, pero bueno, se ha cuantificado, se ha analizado y se ha graficado y queda así de bonito. Y esto en niños también se ha analizado. En niños las decisiones las toman los padres. Niños con enfermedad inflamatoria intestinal, pues aquí viene a indicar cómo niños con formas graves de la enfermedad, los padres están dispuestos a asumir riesgos de menos a más, de una forma más o menos mantenida. Ahora bien, ya veis cómo cae en picado cuando la forma leve, cuando la forma clínica del crío obviamente es leve. Cae en picado, obviamente los padres ahí dicen que lo más seguro. Bueno, pues los riesgos que el paciente esté dispuesto a asumir también los que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la duración de la enfermedad. Esto es un aspecto muy importante. Es decir, todos los fármacos que disponemos habitualmente van bien en formas iniciales de la enfermedad. Todos los fármacos que disponemos prácticamente van bien cuando se usan por primera vez. Cuando ya los usas ya repetidos o sea el segundo biológico van peor. Entonces tenemos que saber en qué fase de la enfermedad estamos. Esta gráfica os la resumo. Es la gráfica, habla de enfermedad de Crohn. Este es el momento que se diagnostica un paciente con Crohn. Esto es la evolución de ese paciente en cuanto a brotes de actividad. Es decir, cuando el paciente tiene síntomas, son estas curvas que aparecen aquí negras. Es lo que llamamos brote, que vamos y los tratamos con corticoides o le ponemos el biológico, todas estas cosas. Esto es lo que el paciente nota. Aquí el paciente está estupendo, está en remisión, aquí también, aquí también. Pero ¿qué ocurre en realidad? Por dentro, por decirlo de alguna manera, para entendernos qué ocurre en esa pared del intestino, pues que de forma progresiva ya desde el diagnóstico se va produciendo lo que se llama un daño morfológico, un daño estructural. La pared del intestino se va, en cada uno de estos brotes, va produciéndose un daño progresivo, que el paciente puede no notarlo, obviamente, lo que nota es el brote. Pero ¿a qué llevan ese daño progresivo? Pues a la estenosis, que todos lo sabéis en el Crohn, a la aparición de fístulas internas o abscesos abdominales y a necesitar operarse, ¿vale? El necesitar operarse pues provoca un nuevo daño intestinal, es decir, la cirugía resuelve eso, pero estamos dañando intestino, estamos quitando un trozo de intestino. Es para que entendáis un poquito lo diferente que sería tratar a un paciente en esta fase inicial de la enfermedad o ya tratarlo en esta fase más evolucionada. A lo mejor el paciente está aquí y dices, no, pues yo estoy igual que al principio, los fármacos me van a servir. No van a servir porque ya dentro hay un daño morfológico probablemente irreversible, ¿no? Y eso es lo que quiero explicaros aquí. Es decir, esos pacientes, ¿cómo sabemos si realmente en qué fase estamos de la enfermedad? La colonoscopia, la enteroresonancia, el entero-TAC, la calprotectina, todo eso ha de diferenciarnos cuánto hay de inflamación, que es lo que ocurre en las fases iniciales de la enfermedad, y cuánto hay lo que llamamos secuelas, ¿no? O lo que estamos hablando de daño morfológico o estructural. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser totalmente distinto, aunque a lo mejor los síntomas del paciente sean muy similares, ¿no? Cuando hay inflamación, los fármacos van bien, dentro de lo que cabe, pues mesalacinas, corticoides, inmunomoduladores o biológicos, pero cuando hay secuelas, a veces ese paciente no debemos de ponerle esas medicaciones porque no van a ser eficaces ya. Pero bueno, si tiene un sobrecrecimiento bacteriano le ponemos ciclos de antibióticos. Si tiene una mala absorción de sales biliares le ponemos el efensol, unas resinas. Si tiene un intestino corto y mucho movimiento intestinal le podemos dar un antidiarreico una vez que sabemos que no hay actividad inflamatoria. Importante cuando hay esas secuelas, pues a veces soporte nutricional, darle alimentos, una nutrición que el paciente tolere mejor. Si tiene adherencia, si tiene una estenosis fibrosa, pues el tipo de nutrición es importante. Si hay que darle suplementos, pues a lo mejor eso. Aquí estamos tratando secuelas, aquí estamos tratando actividad inflamatoria. Interesante, predecir. Vamos a pasar ya casi a la fase de las finales, predecir qué pacientes van a tener este curso clínico, porque ya hemos visto que los síntomas no sabemos qué está pasando por dentro habitualmente, ¿vale? Podemos hacerlo, pero habitualmente no lo sabemos.
Pues si pudiésemos predecir qué pacientes al diagnóstico pudiésemos tratarlos de una forma más agresiva, porque van a tener este curso evolutivo, pues probablemente podríamos modificar esta historia natural de daño morfológico. Eso es lo que se pretende, sería intentar ver qué pacientes aquí debemos de tratarlos más intensivamente ya desde aquí, ¿no? Desde aquí. ¿Para qué? También para no sobretratar a muchos pacientes que van a ir bien sin grandes tratamientos, por decirlo de alguna manera. Es decir, tenemos que evitar sobretratar a quien no hay que tratar tanto, pero también infratratar o tratar tardíamente a aquel que probablemente podría beneficiarse precisamente de esto. ¿Y de qué factores predictivos disponemos? Pues de muchos. Y cuando disponemos de muchos es que no nos sirven demasiado, ¿no? En la enfermedad de Crohn, pues deciros que el que tiene al diagnóstico, claro, lo importante es predecirlos al diagnóstico, no cuando ya están complicados. Que los pacientes que se diagnostican menos de 40 años, que necesitan corticoides al diagnóstico, que tienen localización en el ilion perianal, que tienen mayor riesgo de complicaciones, pues no decir gran cosa, porque muchos pacientes se han diagnosticado menos de 40 años y que hayan necesitado corticoides al principio, probablemente también un porcentaje elevado. Si vamos a tratar a todos esos, bueno, vale, si son de mayor riesgo, pero igual vamos a sobretratar. En la colitis ulcerosa, pues bueno, las colitis extensas, pues son un montón, las que hay al diagnóstico. Mujeres, pues es la mitad de las colitis ulcerosas. Edad joven al diagnóstico, pues también muchas colitis. No fumadores, pues la mayoría de las colitis ulcerosas no fuman. Es decir, ¿qué problema tenemos? Que son factores muy inespecíficos, no nos sirven para realmente seleccionar qué pacientes, aunque los usamos, realmente no nos llegan a servir debido pues, fundamentalmente a eso, a que aparecen en muchos pacientes, ¿no? Se han intentado desarrollar todos estos factores, colocarlos en esto que llamamos matrices predictivas. Bueno, han salido ahí fundamentalmente dos publicaciones, una un estudio noruego y otra una cohorte húngara, que lo que ha visto ha sido que si al diagnóstico agrupas a los pacientes según hayan recibido corticoides, según la edad al diagnóstico, según la localización de la enfermedad, estamos hablando de Crohn, y según tengan ASCAs positivos o negativos, les permite ya el diagnóstico decir, hay un grupo de pacientes que solo a los 5 años solamente el 8% se han complicado. Bueno, eso es un grupo de pacientes, ya tenemos un porcentaje ya ahí muy bajito, frente a este otro del 92%. Los pacientes que, por ejemplo, tenían al diagnóstico menos de 30 años, la enfermedad se diagnosticó afectando al ilion terminal, habían recibido corticoides y eran ASCA positivos, el 92% a los 5 años habían complicado. Bueno, parece que nos ayuda. Bueno, hay que validar todas estas matrices en cada población. Todas estas cosas pueden cambiar de un país a otro, depende un poquito de la muestra de pacientes. Después esto habría que probablemente llevarlo a la práctica en cada unidad, podríamos decir así. De hecho, nosotros estamos intentando analizar esto. Este es un estudio nuestro que presentamos este año en el Congreso Europeo, en formato póster, en el cual hemos visto cómo en pacientes con Crohn, cuando los diagnosticas aquí, los pacientes, cuando les pedimos unos ASCA, que muchos ya os sonarán, porque decimos, esto de los ASCA, que son unos anticuerpos, son unos análisis de sangre que lo que hacen es medir anticuerpos frente a un hongo que tenemos en el intestino, que es el Saccharomyces cerevisiae, tiene ese nombre, es un hongo de los de la microbiota que hablaba Ruth. Pues algunos pacientes con Crohn tienen anticuerpos en sangre frente a una proteína de ese hongo, y otros pacientes no lo tienen. Y ya es algo que está ahí. Es decir, bueno, lo estamos pidiendo, tampoco lo estamos pidiendo al diagnóstico a todos los pacientes, los estamos siguiendo, nos está permitiendo en algunos casos, pues bueno, ya algún paciente incluso empezar a tratarlo un poquito más intensivamente desde el diagnóstico, no esperar a que se complique, porque una vez que se compliquen, pues ya está complicado, ya no tiene solución, ya la cosa, ni con tratamiento médico muchas veces y ya hay que ir a cirugía. Bueno, pues este es un factor predictivo que estamos estudiando aquí. ¿Medicina personalizada en inflamatoria hoy? Pues dos cosas. En cuanto a seguridad, sabéis, y todos os sonará esto de la TPMT. TPMT es un análisis que hacemos al diagnóstico a todos los pacientes, una vez nada más, y que mide un enzima que todos tenemos, que metaboliza el imurel, para que todos nos entendamos. Es decir, cuando un paciente recibe imurel o mercaptopurina, pues tenemos un enzima que lo metaboliza y pasa a
productos, digamos, que son farmacológicos, que tienen el efecto terapéutico, pero también a productos que son tóxicos, ¿vale? Entonces, pacientes que tienen niveles muy bajos de esta enzima, que es 1 de cada 600 personas de la población general, pues no les debemos dar Imurel ni mercaptopurina, porque el 100% van a hacer una aplasia medular, van a hacer una aplasia severa y puede ser incluso con riesgo de mortalidad. Es un riesgo muy bajito, pero es una vez en la vida del paciente que hace esa determinación y es relativamente barata. Bueno, pues es algo que nos permite seleccionar un fármaco para no usarlo en un subgrupo muy pequeñito de pacientes. Y en cuanto a eficacia que tenemos de medicina personalizada hoy, nada. Este fármaco es un fármaco que probablemente salga al mercado en 2-3 años, es un biológico nuevo que está en investigación, que ya se han publicado resultados de él. Estos son resultados en colitis ulcerosa. Se ha visto claramente que pacientes que cuando diagnosticas de colitis ulcerosa buscas en las biopsias del colon pues una sustancia que se llama granzima. Tiene esa sustancia que se detecta en las biopsias al mirar al microscopio por una técnica de inmunohistoquímica o de PCR, de cualquiera de las dos. Pues los pacientes con colitis ulcerosa que presentan ese marcador en las biopsias de colon responden a este fármaco casi en un 80%. O sea, van bien con este fármaco, frente a un 13% de los que no presentan ese marcador ahí en tejido. Esto sí que ya sería acercarse a una medicina más personalizada en el sentido de que podríamos seleccionar un biológico para un paciente. Es decir, lo que necesitamos es realmente saber qué marcadores tiene un paciente, para poder darle el biológico apropiado a ese paciente, no empezar pues por el que nos toca, el infliximab. Cuando falla, cambio al adalimumab. Si nos falla, bueno, hay que cambiar al vedolizumab o al ustekinumab. No, ir a una medicina ya, digamos, mucho más eficaz, basada en datos objetivos, ¿vale? Se ha solicitado una beca FIS para realizar, probablemente a partir del año que viene, si la conceden, esperemos que sí. Es un estudio multicéntrico a nivel nacional que promueve el Hospital de la Princesa de Madrid, que tiene un grupo de investigación básica muy potente, en el cual nos hemos incorporado al estudio como uno más. Lo que se va a hacer en ese estudio va a ser en pacientes que van con Crohn y colitis que van a recibir un biológico, pues porque el médico considera que hay que recibir ese biológico, es decir, no hay que seleccionar pacientes de otra manera. Se les va a hacer una endoscopia basal. Se van a recoger muestras de sangre, de heces, de orina, de biopsias de intestino, y se va a repetir eso mismo a las varias semanas después, no se me digáis a las 8 o 14 semanas, que es cuando, digamos, se valora la respuesta a ese biológico, ¿vale? Se va a mirar si el paciente ha respondido a él o no, también con otra endoscopia, toma de biopsias, microbioma para heces y análisis de sangre. Entonces, ¿qué se pretende con ese estudio? Precisamente buscar basalmente qué información de ese paciente va a predecir la respuesta al biológico. Vamos a saber qué pacientes respondieron a un biológico y otro, y vamos a saber qué pasaba al principio, qué marcadores tienen. Eso esperamos que nos pueda permitir después seleccionar mucho mejor el biológico que cada paciente va a necesitar. Esta es la penúltima. Y nada, es filosofía pura, es qué puede ser el mañana en la medicina personalizada en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto no hay quien lo entienda, yo casi tampoco lo entiendo, y cuando miré el texto digo, a ver qué voy a contar aquí. No os voy a contar nada. La medicina personalizada va a ir fundamentalmente por toma de muestras al diagnóstico del paciente, y hablamos de sangre, heces, orina, biopsias intestinales, es lo que se llaman biomuestras, que van a realizarse estudios estos que se llamaban de ómica, el microbioma, el metaboloma, el proteinoma, el genoma. Va a estudiarse en todas esas muestras todo eso basalmente, mediante sistemas informáticos complejos. Va a procesarse toda esta información, va a integrarse toda esta información en un paciente individual. Esto va a permitir obtener una serie de subtipos moleculares que después, mediante otros procesos informáticos, ahí se necesitará, obviamente, y en muchos sitios ya desarrollados tienen bioinformáticos en las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal, y no es el futuro muy lejano, pues se va a hacer lo que se llama el interactoma. Esta palabra tan fea, interactoma de la enfermedad inflamatoria intestinal, es algo que va a integrar toda esta información individualizada de un paciente y va a permitir detectar pues este puntito naranja. Este puntito naranja es lo que se llama el nodo central, es el que controla la inflamación en ese paciente. Es decir, a lo mejor es un gen,
un gen que regula un mecanismo inmunológico, a lo mejor es una proteína que está ahí, pero que es el que realmente más enlaza, más interacciona con todos los demás, el resto de factores. Y eso es lo que va a permitir después utilizar con esa diana un fármaco específico e ir hacia una medicina personalizada en ese paciente. Ya veis cómo estamos hablando de enfermedades complejas, procesos complejos, tratamiento complejo. Aquí no hay un Helicobacter pylori como en la úlcera duodenal. La úlcera duodenal se buscó la bacteria, se encontró, se trató y se curó. Aquí estamos hablando de algo mucho más complejo. Y esta es del año pasado, esta os la puse el año pasado y no sabía que íbamos a tener esta otra que os puse previamente. Y aquí ya hablábamos de factores ambientales, dieta, probióticos, factores de microbiota, hacer trasplante de heces, factores en principio sobre el sistema inmunológico, hacer trasplante de precursores hematopoyéticos, mecanismos inflamatorios, tratar con todos estos fármacos distintos. Esto realmente en el futuro deberá de integrarse en cada paciente para usar de todas estas cosas el fármaco, digamos, o la combinación de fármacos más apropiada para ese paciente, Y ya como conclusiones, pues nada, poco podemos concluir con esto, más que procesos complejos, tratamiento complejo, no hay un tratamiento sencillo en la enfermedad inflamatoria intestinal, porque estamos hablando de muchos procesos, todos, incluyo pacientes colaborando con los estudios, personal sanitario, investigador, empresa privada, pública que haga investigación. Debemos de colaborar para poder en el futuro tener una medicina personalizada. Todo esto avanzará cuando se colabore. Tenemos que colaborar entre todos. Esto es muy complejo y probablemente requiere colaboración de todos estos personajes, digamos, y que actualmente, y dejo aquí puesto como probablemente siempre, no debe de perderse, la relación médico-paciente va a ser parte fundamental de la medicina personalizada, y pongo aquí humanizada. Es decir, lo que hacemos hoy de medicina personalizada es lo que ya veis que hacemos, que es intentar aclararnos, dejar al paciente que habla, nosotros hablar, intentar compartir, digamos, nuestra evidencia hasta el punto que tengamos y tomar una decisión compartida. Es la medicina personalizada que hoy por hoy estamos haciendo y que probablemente en el futuro no debamos de perderla, esa relación que tenemos en la consulta, pero obviamente todos esperamos, y vosotros más, que vayamos por esta otra línea de algo más individual, ¿vale? Muchas gracias. Como siempre me enrollo. No sé, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Puede ser frecuente tener anemia con el Crohn? Sí, es la alteración analítica más frecuente en la enfermedad de Crohn es la anemia. Habitualmente suelen ser anemias ferropénicas, e incluso puede haber ferropenias sin anemia, pero las causas pueden ser múltiples. Tenemos muchos déficits de vitamina B12 en los Crohnes operados o Crohnes con afectación extensa de ilio. Tenemos mucho déficit de ácido fólico, porque los Crohnes, aunque el ácido fólico se absorbe en el duodeno, pero los Crohnes, hablo de los Crohnes, los pacientes con enfermedad de Crohn, cuando tienen síntomas, pues restringen el tipo de alimentos que son ricos en ácido fólico y tienen ese déficit de ácido fólico. No es que no lo absorban, sino es que no se lo comen, ¿vale? Pero sí que la anemia es la alteración más frecuente. Eso. Bestial la presentación. Técnicamente impresionante. El futuro que pintas, maravilloso. Yo tengo una duda. Ética. No, tengo una duda ética en este caso, ¿no? Se está investigando con dinero público para conseguir algo que vamos a poder darle a todos. O esto va a generar, a mí me da mucho miedo. Es decir, no hay peor diferenciación en la raza humana que sanos y enfermos. Ricos y pobres es perjudicial, pero los enfermos son pobres, ¿eh? Y los sanos son ricos, por norma, ¿eh? Hay excepciones. Si vamos a generar una medicina de 2 velocidades, que es lo que yo me temo, que muchos nos tememos, que no todo el mundo va a poder pagar, que va a quedar excluido de la financiación pública, ¿debemos seguir investigando con dinero público para algo que después no vamos a poder darle a todos? ¿Cómo lo ves tú, que estás más en el tema? Hombre, yo creo que se va a abaratar
se van a abaratar mucho los costes de estas cosas. Es decir, hacer un análisis genómico, lo sabes, hace 5 años, 10 años costaba cientos de millones de dólares. Ahora, por $600 puedes tener que te haga un análisis genético completo, ¿vale? Es decir, que todo esto, el desarrollo de procesos de la bioinformática debe abaratarlo. Y después es cuestión de que un Estado sepa ser equitativo y saber que todo esto tiene que llegar a toda la gente. Va a haber problema grave probablemente con países en desarrollo. Es decir, la gráfica que presentamos previamente, que presentó Ruth, ya visteis lo que está ocurriendo en países que están adquiriendo ahora el modo de vida occidental. Eso va a ser impresionante. Y el nivel de vida que tienen no es el europeo, occidental. El acceso que van a tener a los fármacos no es el que tenemos nosotros. Obviamente eso será una política global sanitaria para poder tratar, pero va a seguir habiendo desigualdades claramente. Yo confío, a ver, hasta ahora yo no he tenido en ningún momento ninguna limitación para tratar a nuestros pacientes por tema económico y sabemos que son costosos los biológicos. Nunca nos han negado en principio a ningún paciente ninguna medicación. Intentamos todos ir en el mismo sitio, todos vamos para el mismo lado y que si hay que ahorrar por un lado, ahorramos, siempre teniendo en cuenta al paciente, está claro, el paciente es el objetivo nuestro. Pero yo creo que dándole forma y con abaratamiento de costes que tiene que haber, yo creo que sí que podremos tratar a todos los pacientes, ¿vale? Es verdad que todos estos fármacos nuevos que surgen, ya surgen con un precio que ya no es el que tenían de antes los biológicos iniciales, ¿eh? Ya se les exige para aprobación el bajar ese precio, aunque sigan siendo costosos. Y van a salir nuevos inmunomoduladores, moléculas orales nuevas, que no van a costar lo del Limurel, van a costar más. El Limurel es el fármaco más barato del mundo, vamos, yo nunca conocía ningún delegado del Limurel, no sé ni quién lo vende, sé que es el más barato del mundo. Y estos nuevos sí que van a ser más costosos, pero vamos, no van a llegar tampoco a los precios de los biológicos. Tienes toda la razón. Hola, buenas. Y sus necesidades, ¿no?